En esta sesión vamos a hablar del proceso de construcción de la ciencia. Para esto tenemos la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es ciencia, cómo se clasifican las ciencias, sus características que tiene y por último hablaremos del proceso de construcción de la ciencia. Entonces empezamos por definir qué es ciencia. Esto obviamente va a complementar a su investigación que previamente ustedes ya realizaron. Entonces, ciencia no es otra cosa más que un conjunto de conocimientos que se van a adquirir de manera metódica, de manera organizada, de manera sistemática, en los que se han encontrado relaciones causales acerca de los fenómenos. Es decir, que ciencia, para desarrollar ciencia, para hacer ciencia, tenemos que aplicar nuestros conocimientos adquiridos para realizar algo. Pero esos conocimientos tienen que ir de manera organizada, ¿sí? De manera sistematizada. De otra manera, entonces no estaríamos hablando de ciencia. Aquí les comparto una imagen en la cual nos dice que los científicos estudian el mundo tal como es, mientras que los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Vean cómo aquí existe una relación de la ciencia, ¿verdad? Y un trabajo interdisciplinario. Es decir, que los científicos desarrollan ciencia, están investigando todo lo nuevo que puede ocurrir tanto en materiales como en tecnología, como en elementos, etcétera, etcétera. Una vez que los científicos descubren algo nuevo, lo dan a conocer al mundo para que los ingenieros se den cuenta de que algo nuevo se está descubriendo, ¿sí? Y a ese algo nuevo, entonces encontrarle una aplicación para resolver un problema de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Entonces los científicos van a estudiar pues lo que está en el mundo, o sea, lo van a estudiar, pero que está dentro de nosotros, pero que hasta ahora no ha sido descubierto, ¿sí? No se ha dado cuenta, no nos hemos dado cuenta de que ahí está. Entonces eso es lo que los científicos van a hacer, van a descubrir algo que hasta ahora no se ha hecho. Una vez que esto se descubre, entonces ahí entran los ingenieros. Ese algo nuevo, entonces lo van a utilizar para transformar el mundo en algo que no ha sido. Gracias a eso es que tenemos desarrollo, tenemos ciencia, tenemos tecnología. Bueno, les comparto otra diapositiva. ¿Sí? Les comparto esta diapositiva. Observen aquí que nos dice que lo que nunca ha sido teóricamente es imposible, en la actualidad es una realidad. Es decir, que lo que antes era ciencia ficción, que se pensaba que no podía ocurrir, ahora en día es una realidad. Y lo estamos viendo nosotros en todos los avances, tanto científicos como tecnológicos, ¿verdad? Aquí les planteo una pregunta. ¿Qué cosas imposibles creen ustedes, imposibles hoy día, creen que serán posibles para finales de este siglo XXI? ¿Sí? ¿Qué creen que sea posible? Eso es interesante, ¿verdad? Y sería interesante que lo reflejen en sus foros, que lo reflejen en sus trabajos. Parte de las actividades está el que nos lleve a reflexionar, a quedarnos con algo para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es gracias a la ciencia. Entonces, ¿qué cosa en este momento, hoy día, pensamos que es imposible que se construya hoy, pero que quizá a fin de siglo sea posible y sea una realidad? Bien, enseguida pasamos a lo que son las funciones de la ciencia. La ciencia tiene funciones que cumplir. Una de ellas tiene que ver con
que nos permite explicar lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, gracias a la ciencia podemos dar respuesta a eso que está ocurriendo. También, gracias a la ciencia, es posible predecir. Algún ejemplo de esta segunda función se da, por ejemplo, en esta época que estamos de lluvia, ¿sí? Donde en los noticieros nosotros escuchamos cómo se hace un análisis del estado del tiempo y nos dan pronósticos de cómo van a estar el clima, la temperatura en un día, en 2 días, en 3 días. Es decir, están prediciendo lo que puede ocurrir. Lo mismo ocurre con sismos, lugares que son sísmicos. También hay pronósticos, ¿verdad? Y hay recomendaciones. ¿Gracias a qué? Gracias a la ciencia. Entonces, el predecir lo que pudiera ocurrir, algún fenómeno físico, se puede hacer hoy en día gracias a esta función que tiene la ciencia. Y también algo que es importante es que la ciencia nos permite tener control, ¿sí? Control sobre diversidad de situaciones. ¿Ok? Entonces eso es gracias a la ciencia. Se puede tener control sobre aplicaciones, si quisiéramos decir algunos ejemplos, aplicaciones técnicas, aplicaciones industriales. Podemos nosotros tener control gracias a la ciencia, ¿sí? Ok, bueno, entonces esto es respecto a la ciencia. De acuerdo a su fuente de consulta, pudiera ser que encontraran otras funciones más, pero en mi opinión estas serían las 3 principales: explicar, predecir, controlar. Otro aspecto importante para nuestro tema son las características que tiene la ciencia. Observen la figura. Hay dos personas ahí que están viendo la imagen que tienen enfrente, y uno dice que es el número 6, mientras que el otro dice que es número 9. ¿Quién tiene la razón? Pues pudiéramos decir que ambos, ¿no? Ambos tienen la razón porque eso es lo que están observando desde su punto de referencia, ¿sí? Desde su perspectiva, esa es la imagen que les llega a ellos. Y entonces tienen razón, están en lo correcto ambos. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene la ciencia? Número 1, la ciencia es metódica. ¿Qué significa que la ciencia sea metódica? Que sigue el método científico para la adquisición del conocimiento. Eso significa que la ciencia es metódica, que sigue los pasos del método científico. Número 2, la ciencia es sistemática, ¿sí? Es decir, que las ideas en las personas se van organizando tomando como base el conocimiento previo que se tiene. Y se establece una secuencia lógica, psicológica y cronológica, es decir, en orden gradual, en orden secuencial. Por eso decimos que la ciencia también es sistemática. Tercero, la ciencia es racional. La ciencia es racional. ¿Qué significa esto? Bueno, que la ciencia utiliza juicios, utiliza reflexiones, utiliza conceptos, utiliza razonamientos para poder describir los fenómenos. ¿Ok? Entonces por eso decimos que es racional, es decir, hace uso de nuestra razón. Y por último, decimos que la ciencia es objetiva, ¿sí? ¿Por qué decimos que es objetiva? Porque se refleja la realidad tal como es, ¿sí? Tal como es, tal como se está observando, esa es la realidad. Se busca evitar la distorsión del sujeto que lo aprende, ¿sí? Entonces se busca en la medida de lo posible que eso no ocurra. Entonces, por eso la ciencia es objetiva, muestra las cosas tal como son, no como está en la figura, que cada quien su punto de referencia, no. O sea, la ciencia dice lo que es. ¿Ok? Bueno, enseguida, y ya casi para terminar, vamos a platicar un poco respecto a cómo se construye la ciencia. Entonces aquí hay varios puntos a tomar en cuenta. Número 1, la ciencia se puede construir de lo simple a lo complejo. Es decir, ¿qué significa esto? De lo más elemental a lo más complicado, ¿sí? Esa es una forma de construir ciencia, ir de menos a más.
Otra forma de construir ciencia es a través de la creación de conceptos, ¿sí? Entonces va uno adquiriendo conceptos, va uno construyendo ciencia, porque la ciencia es conocimientos, acuérdense. Otro aspecto más a considerar es por casualidad, ¿sí? Entonces, también en ocasiones, por casualidad, se construye ciencia, ¿sí? Por error, por equivocaciones, por buscar una cosa, en ocasiones se encuentra otra. Muchos de los grandes descubrimientos así se han dado, ¿sí? Buscando algo, encuentran otra cosa. O bien, estando en eventos, en congresos técnicos, donde todos los ponentes se hospedan en la misma sede, en el mismo hotel, en ocasiones sus habitaciones quedan una al lado de otra, adyacentes una a la otra, y a veces lo que platican en una habitación se escucha en la otra, ¿sí? Así también se han hecho de información para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos. Y la otra forma en que se construye ciencia es mediante la aplicación del método científico, ¿sí? Entonces, observen pues que existen varias formas de construir ciencia, de desarrollar la ciencia, de diferentes maneras. Obviamente, si hablamos de algo ya más formal, pues estaríamos aplicando la opción 6. ¿Sí? Ya no por casualidad, ya no creando conceptos, ya no de lo simple al complejo, sino mediante la aplicación del método científico. Pero también en ocasiones la casualidad es una forma para construir y desarrollar ciencia. Bueno, pues esta ha sido la sesión de hoy. Aquí les comparto mis fuentes de consulta por si desean ampliar los temas. Recuerden que en la planeación de curso está también una relación de las fuentes de consulta para todos los temas de la unidad. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión.